Tarkov 25. Hola a todos, y hoy os traigo una pequeña guía en Stalker 2 para poner las miras a las armas, ya que si eres nuevo jugador, como en mi caso, yo me estaba volviendo loco para poner las miras a las armas en este juego. La verdad que no sabía cómo hacerlo, simplemente arrastraba la mira a lo que es el arma y no podía colocarla, así que quédate en este vídeo porque voy a explicar un poco cómo ponerlas. Y así, si eres nuevo jugador, te va a ayudar bastante a saber cómo hacerlo. Pero antes de nada, decir que si no estás suscrito, suscríbete para más contenido, en este caso de Stalker 2, para que me anime a subir alguna cosa. Y si ya estás suscrito, te agradecería que dejaras un fuerte like para seguir apoyando este contenido en este canal, ya que bueno, es el primer vídeo que subo de Stalker 2, pero posiblemente suba alguna cosilla más. Así que decirte que si ya estás suscrito, deja un fuerte like para seguir apoyando el canal. Y bueno, decir que lo principal, lo que tendríamos que hacer es venirnos justamente aquí, decir que yo estoy jugando en consola, ¿vale? Y nos vendríamos, como estáis viendo, esto sería el primer poblado, la primera base, en la que llegamos, y hay varios vendedores y tal. Y en este caso está este que está aquí, este personaje, que es el técnico. El técnico lo que nos va a hacer es que nos va a dejar poder modificar nuestras armas y nuestras armaduras y demás para poder mejorarlas, básicamente, ¿vale? En este caso, como veis, lo que tenemos que hacer es irnos a cualquier arma, en este caso a la Viper 5, y vamos a tener que poner un módulo que justamente se esté aquí abajo, pero como veis no me deja porque primero tenemos que reparar el arma. Una vez reparamos el arma, como veis, ya aparece en amarillo, ya sí que podemos poner estas mejoras. En este caso nos vamos a ir al cañón y vamos a poner en módulos, le vamos a dar justamente a este de aquí, que es montura de visores. Las armas, para poner las miras, necesitan esta montura, ¿vale? En este caso, si es la primera vez que lo hacéis, os van a dar un logro, ¿vale? Solo la primera vez, básicamente. Pero bueno, una vez lo tenéis, como veis ya se ha puesto la montura en el arma y lo único que tendríamos que hacer sería irnos, en este caso, fuera de esta base y nos vamos a equipar lo que sería, en este caso, el arma, ¿vale? La Viper 5 o la MP5 de toda la vida, ¿vale? En este caso, bueno, pues nos ponemos el arma y una vez nos ponemos el arma, como estáis viendo, lo que debemos hacer, yo estoy jugando con mando, así que le daremos la cruceta hacia arriba y justamente una vez le damos la cruceta hacia arriba, con el joystick derecho le daremos a interactuar para que se aplique esa mira, en este caso la mira holográfica, y una vez la equipamos, automáticamente el personaje la va a poder colocar, ya que hemos puesto esa montura, ¿vale? Ya hemos puesto esa montura para el visor y en este caso ya podremos poner las miras. Esto se aplica a todas las armas. Si por ejemplo queréis poner algún silenciador a algún arma, como en mi caso, por ejemplo, aquí estaba intentando poner lo que sería el silenciador a la pistola, en este caso pues no me dejaba. Si estáis en PC sí que podéis arrastrar el silenciador a lo que sería el arma, pero como veis en consola o con mando, como veis ahí no nos deja, así que la manera sería, nos equipamos la pistola y una vez la tenemos le daremos con la cruceta hacia arriba de nuevo y equiparemos en este caso el supresor, que sería el silenciador, y ahí justamente una vez le damos a interactuar se nos aplica lo que sería este silenciador, ¿vale? Como ya digo, esto funciona con casi todas las armas, vamos a tener que poner esta montura para los visores en casi todas las armas. Con los silenciadores no es necesario, ¿vale? Con los silenciadores simplemente le daremos hacia arriba y lo aplicaremos simplemente. Pero si tenéis alguna mira, seguramente tengáis que poner la montura de visor primero para poder aplicarla después de esta forma, ¿vale? Como ya digo, yo estoy en consola, juego con mando y la manera sería esta. En el PC yo sé que con el tema de los silenciadores simplemente arrastrando ya funcionaría, pero con el tema de los visores es exactamente lo mismo, ¿vale? Primero tenemos que ir al técnico, compraremos esa guía de visor y ya podremos poner lo que sería esa mira, en este caso, bueno, pues en diferentes armas, ¿vale? Y bueno, no voy a spoilear nada, pero vamos cambiando de base y en cada base hay un técnico, así que en este caso, si es más adelante en el juego y necesitáis poner una mira, podéis ir a cualquier técnico que haya en la base correspondiente y comprar esa montura de ese visor. Así que nada, simplemente es esto, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.